Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para que podamos seguir estudiando la palabra de nuestro Dios y enriqueciendo nuestro intelecto y nuestro corazón con la verdad presente. Sean bienvenidos, hermanos, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a todos nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal y que siempre están pendientes de los videos que suben en este canal. Para mí es un privilegio, hermanos, poder ser portavoz de la palabra de nuestro Dios y que ustedes puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar porque necesitamos, hermanos, estudiar la Biblia a profundidad y conocer la palabra de Dios para no ser engañados con falsa doctrina. Así que, hermanos, vengamos de rodillas para invocar la presencia de nuestro Dios y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Invocamos tu nombre, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo para que nos dé inteligencia, sabiduría, para que podamos conocer tu verdad, podamos interpretar correctamente tu palabra y podamos crecer en conocimiento y aprender de tu palabra para no ser engañados por falsas doctrinas y falsas enseñanzas que circundan en el mundo cristiano. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría e inteligencia para que podamos aceptar tu verdad, para que podamos discernir entre la verdad y el error. Bendice a nuestros amigos que van a escuchar tu palabra, a tus hijos, a nuestros hermanos, para que ellos puedan aprender de tu palabra y puedan ser guiados por ella. Te pedimos estos favores, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen sus Biblias porque vamos a profundizar en ella. Hermanos, es necesario que para que nosotros podamos conocer el error, la clave está en conocer primeramente la verdad, porque primero viene la verdad y después viene la falsificación. Por lo tanto, hermanos, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre la mal llamada Semana Santa. En este estudio, hermanos, vamos a ver cuál es el origen de la Cuaresma, ya que, hermanos, este tema lo amerita predicarlo en este tiempo, en esta época, porque el mundo cristiano, más que todo el mundo católico, celebra la famosa Cuaresma y la famosa Semana Santa. Es interesante, hermanos, que se le llama Cuaresma porque viene de 40. Según la tradición de la Iglesia Católica, la Cuaresma inicia el miércoles de ceniza y termina el domingo de resurrección, 40 días Cuaresma. Vamos a ver en este estudio, en esta clase, que esa enseñanza que patrocina y enseña la Iglesia Católica carece de fundamento bíblico. Es simplemente una tradición más de este sistema. Pero es necesario, hermanos, estudiar la Biblia y demostrar que eso es una tradición inventada por hombre. Es importante, hermanos, aclarar que en la Biblia, escuchen lo que voy a decir, en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no existe ninguna Semana Santa. No existe ningún texto bíblico donde Dios haya santificado una semana. No existe ninguna base bíblica para celebrar una Semana Santa o una Cuaresma. Ni Cristo, ni los apóstoles, ni los profetas dieron alguna orden de celebrar una Semana Santa. Entonces la pregunta es, ¿de dónde proviene esta enseñanza? Vamos a ver de qué esta enseñanza viene del paganismo, porque todas las tradiciones que la Iglesia Católica celebra provienen del paganismo. Y cuando hablamos de esta manera, hermanos, no estamos criticando a las personas, ni hablando despectivamente de las personas que componen este sistema. Estamos hablando de la enseñanza de la falsa doctrina que carece de fundamento bíblico.
Es bien importante aclarar esto para que no vaya a haber ninguna mala interpretación del tema. El objetivo de nosotros como maestros de Biblia es atacar la falsa enseñanza usando la palabra de Dios y teniendo un estudio disciplinado de ella. En la Biblia, hermanos, no encontramos ninguna Semana Santa. Lo que sí encontramos es que Dios solamente ha santificado un día, y es el sábado. El único día santo en la Biblia es el séptimo día de la semana, que Dios lo decretó como día santo, no una Semana Santa, no una cuaresma, sino un día santo. Y es interesante, hermanos, de que en esta tradición de la Iglesia Católica llamada Cuaresma y Semana Santa, hablan de muchas cosas, pero no hablan casi nada del sábado, porque en la Cuaresma y la Semana Santa lo que busca el catolicismo romano es exaltar el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Vamos a ver algo interesante. Tomen sus Biblias. La Biblia enseña de que el único día santo es el sábado. Noten qué interesante, hermanos. Dios ha creado todos los días. Dios es el dueño de todos los días. Es el creador de todos los días. Es el creador de la semana de 7 días. Pero el único día que Dios ha santificado es el séptimo día, que equivale a sábado. No hay otro. Nadie puede santificar días, solamente Dios. Y nadie puede revocar la santidad de un día y transferirla a otro día. Dios ha dicho en su palabra que el único día santo es el sábado, no una semana. Noten lo que dice Génesis 2:3. Agarren su Biblia, tomen su Biblia. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Noten que está hablando en singular. Dios ha santificado un día porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios ha santificado un día. No fue Adán, no fue Eva, no fue ningún profeta, no es ninguna iglesia que ha dicho que el sábado es santo. Ha sido Dios el creador de los cielos y la tierra. ¿Qué significa la palabra santificar, o santo, o santidad, o sus derivados? La palabra santificar que usa Moisés acá es del hebreo kadash. Pueden buscar un diccionario Strong y dice que kadash significa apartar o consagrar. Eso significa santificar. O sea, cuando Dios santificó el séptimo día, Dios lo consagró y lo apartó de los demás días. Y ese día fue apartado para un uso especial, para la adoración que solamente se le atributa a Dios. Noten qué interesante estos detalles. ¿Podemos nosotros adorar a Dios todos los días? ¿Podemos nosotros orar todos los días? Pero el sábado es un día exclusivo, dedicado solamente a la adoración a Dios. Eso significa que Dios santificó el sábado, el Shabbat. La palabra reposó es del hebreo Shabbat, que significa cesar o reposar. Alguien puede decir, hermano, ¿cuál es el séptimo día? Saben, hermanos, que la Biblia católica es más clara. Me gusta usar, hermanos, la Biblia Jerusalén, la BJ.
Es una de las mejores Biblias de la Iglesia Católica, más apegada al griego, y aunque contenga errores, tiene menos errores que todas las demás Biblias. Pero la Biblia de Jerusalén es la que está más apegada al griego. Versión católica es la que usa el Papa para dar la misa. Noten qué interesante. Los católicos tienen una Biblia más clara, pero como no la leen, no se dan cuenta de la verdad. Prefieren creer lo que dice el catecismo y lo que dice el Papa y no lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el séptimo día? La Biblia católica en Éxodo 20, 8 al 11, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, de paz, hermanos. En la Biblia católica está este mandamiento. Donde fue aniquilado es del catecismo. Por eso que en la catequesis a los niños los instruyen con lo que dice el catecismo, no con lo que dice la Biblia. Los mandamientos del catecismo con los de la Biblia son muy diferentes, porque en el catecismo fueron modificados. Se quitó el segundo que habla de las imágenes y se cambió el cuarto por santificar la fiesta. Pero al irlos a la Biblia católica, noten cómo dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que Dios escribió con su dedo. Éxodo 20, 8 al 11 en la Biblia Jerusalén. Recuerda del día sábado para santificarlo. ¿Cuál es el séptimo día? El sábado. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el día séptimo, noten, el día séptimo es día de descanso en honor a Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. Esto es cuando hay jurisdicción y hay dominio en esa jurisdicción. Ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu forastero que habite en tu ciudad, pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo Yahvé el día sábado y lo santificó. Hermanos, ¿ustedes creen que necesito que alguien me explique este texto bíblico para entenderlo? Negativo. Está tan claro como el agua cristalina que sale de un manantial. Claramente la Biblia católica dice que el día séptimo es el día sábado, que Dios lo bendijo y lo santificó. O sea, Dios no santificó una semana, Dios santificó un día en específico y fue el sábado. Noten cómo dice Dios en Isaías 58, 13, hablando del sábado. En la Biblia de Jerusalén lo voy a leer. Si apartas del sábado tu pie de hacer tu negocio en el día santo y llamas el sábado delicia, el día santo de Yahvé. Noten que Dios está hablando en singular. Hay un día santo, es el sábado. Y al día santo de Yahvé honorable, y lo honras evitando tus viajes, no buscando tus intereses, ni tratando tus asuntos. Dios habla aquí en posesivo, mi día santo, el sábado. Lo dice la Biblia católica, más clara. La Biblia Reina Valera 60 es ambigua, dice día de reposo. Es una palabra ambigua porque día de reposo puede ser cualquier día, depende de la perspectiva de cada quien y de cuándo empieza a trabajar. Pero cuando nos vamos a la Biblia católica dice sábado, Biblia Jerusalén. Entonces, hermanos, es claro que Dios ha santificado solamente un día, no una semana. La Cuaresma y la Semana Santa, hermanos, es meramente tradición del sistema católico romano. Las enseñanzas del sistema católico romano
son enseñanzas de hombre que carecen de fundamento bíblico. Y lo que han hecho para defender sus enseñanzas, han ido a la Biblia a buscar textos bíblicos para tergiversarlos y acomodarlos y así engañar a aquellas personas que no estudian la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué es importante, hermanos, tener claro que solamente el sábado es santo, apartado de los demás días, para un uso especial? ¿Por qué es importante, hermanos, tener claro el concepto de santidad? Les explico. En esta tierra no existe ningún hombre que pueda santificar los días. No existe. Ni los reyes, ni los presidentes, ni el Papa tiene potestad para hacer santo un día. El único que tiene esta facultad y este atributo divino de santificar los días es Dios, porque Dios es santo en esencia. La santidad de Dios no depende de alguien, la santidad de Dios no está externamente fuera de Él, sino que Él es santidad en esencia. Él es la santidad personificada, o sea, Cristo. Dios es el único que puede santificar los días. Y Dios ha dicho que el sábado es santo. ¿Por qué razón Dios tiene esa facultad de hacer santo los días o las cosas? Por ejemplo, si nosotros vamos a la Biblia en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que Dios había decretado cosas que eran santas y cosas que eran comunes. Por ejemplo, habían ropas comunes y habían ropa santa. Habían comidas comunes y comida santa. Habían lugares comunes y lugares santos. Habían, podemos decir, vocaciones comunes y vocaciones santas, ejemplo el sacerdocio levita. Habían días comunes y días santos. Eso lo vamos a ver en muchos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento. Dios había dicho qué cosas eran comunes y qué cosas eran santas. No era Moisés, no era ningún profeta, era Dios el que tiene la facultad de santificar los días, no es el hombre. O sea que esa Iglesia Católica se ha inventado que existe una Semana Santa. Esa enseñanza no es bíblica, es mera tradición de la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que solamente Dios es santo. Cuando la Biblia dice ser santos como vuestro Padre Celestial es santo y ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, está diciendo que la santidad que nosotros debemos de tener deriva y está en Cristo. O sea, nuestra santidad que nosotros tenemos depende de Cristo. Cuando nos unimos a Cristo por la fe, llegamos a ser santos, porque la justicia imputada, la justicia de Cristo se nos es imputada. Somos santos por imputación, somos justos por imputación. En cambio, Dios posee santidad por naturaleza, Él es santo en esencia y por lo tanto solamente Él puede santificar los días, en este caso el sábado. Levíticos 11:44. Voy a usar dos citas bíblicas para demostrar que Dios es santo en naturaleza, en esencia. Levíticos 11:44. Noten, hermanos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. Pero noten cómo hay que santificarnos. Y seré santo, porque yo soy santo. O sea que para ser santos tenemos que unirnos a Dios, el único santo.
Así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque la santidad también incluye cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud. Aquí se habla en el contexto de la comida. Isaías 6:3. Noten cómo dice Isaías 6:3, hablando de la santidad de Dios y cómo los serafines cantan y adoran a Dios diciendo que Él es santo. Dios es santo en 3 veces. Isaías 6:3 dice, hablando de los serafines, lo que cantan y lo que repiten, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, ¿cómo es posible que el Papa pueda santificar días festivos? ¿Cómo es posible que el Catecismo Católico Romano dice en el Catecismo santificar las fiestas los domingos? ¿A dónde la Biblia dice que Dios haya santificado los domingos? ¿A dónde la Biblia dice que Dios haya santificado una semana? No dice. Muéstreme un texto bíblico donde diga. Y cuando le estoy diciendo muéstreme un texto bíblico que diga, no estoy diciendo que me tuerza la Biblia, porque hay quienes citan la Biblia y tuercen los textos bíblicos y los sacan de contexto para justificar una falsa doctrina. Yo estoy diciendo que me demuestre un texto bíblico textual que diga de que Dios haya santificado una semana, 7 días. Pero cuando vamos a la Biblia, claramente la Biblia dice que Dios santificó el sábado, el 7º día. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el origen de la Cuaresma y la Semana Santa? Si no es bíblica, ¿cómo se introdujo al catolicismo? Muy buena pregunta. ¿Por qué el mundo la celebra? ¿Por qué aún hasta iglesias cristianas la introducen a sus medios con el pretexto, entre comillas, de ganar alma? ¿Por qué tanta fiesta que la Iglesia Católica se ha inventado tiene influencia en el mundo y tiene poder para que se introduzca aún en las iglesias cristianas? ¿De dónde viene el origen de la Semana Santa y la Cuaresma? Si carece de fundamento bíblico, la pregunta es ¿cómo se originó? Sencillo. Recuerden, hermanos, que la Biblia dice que no hay nada oculto que no sea descubierto y salido a la luz. Eso lo dice Jesús en los evangelios. Noten qué interesante esta información que investigué en este libro que se llama Historia de Roma, en la página 423, escrito por Pedro López Borja. Dice el origen de la Semana Santa. Esto es historia, hermanos. La Semana Santa tiene su base en una celebración pagana, el culto al dios griego Atis, en el cual se conmemoraba su muerte y posterior resurrección. El diablo es astuto, lo que hizo es fusionar la muerte y resurrección de Cristo con la celebración pagana de los griegos, al culto al dios Atis. Recuerden, hermanos, que el diablo es astuto para engañar a la gente. El diablo lo que hace es mezclar la verdad con el error para que así aparezca atractivo para las muchedumbres que desconocen la palabra de Dios. Noten qué interesante esta otra cita, como dice: la Semana Santa fue introducida al cristianismo por la Iglesia Católica cuando en el Concilio Ecuménico de Nicea, o sea, en el año 325 después de Cristo, se instituyó la Pascua de Resurrección, porque la Iglesia Católica dice que la Pascua que los judíos celebraban es equivalente ahora a la Semana Santa, y vamos a ver de que eso es otro error que carece de fundamento bíblico. El catolicismo usan la Pascua para defender la Semana Santa, y ellos aquí dicen que se instituyó
la Pascua de Resurrección. Podemos decir entonces que en la Biblia no existe ninguna referencia sobre la celebración de la Semana Santa y que esta es un invento de la Iglesia Católica que se introdujo en el siglo IV. Interesante. Ahora, ¿por qué el catolicismo romano enfatiza en estas fechas la Cuaresma y la Semana Santa? Porque el objetivo de la Iglesia Católica es exaltar el domingo de resurrección. El objetivo de la Iglesia Católica con la Semana Santa mal llamada es darle énfasis a el guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Ese es el objetivo. O sea, de toda esta Cuaresma y de toda la Semana Santa, y esto me llamó mucho la atención, meditando en este tema, lo que más exalta en estas fiestas la Iglesia Católica es el domingo de la resurrección, porque para la Iglesia Católica el domingo es el día más importante de la semana, porque ellos dicen de que es el nuevo sábado de la nueva alianza, es el día del Señor, porque Cristo resucitó el primer día de la semana, dice el credo de la Iglesia Católica. Porque este es el objetivo de la Semana Santa, exaltar el domingo de resurrección y enseñar de que el domingo debe de guardarse en honor a la resurrección de Cristo. Otra falsa enseñanza de este sistema. No existe fundamento bíblico para guardar el domingo en honor a la resurrección. Es cierto que los evangelios asocian y relacionan la resurrección de Cristo con el primer día de la semana, pero no hay ninguna cita de esas 8 citas que hablan del primer día de la semana que se diga directa o indirectamente que se deba de guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Las reuniones que se hicieron en el primer día de la semana por algunos apóstoles, como Pablo, fue por diferentes motivos y por diferentes contextos, pero nunca fue por congregarse y celebrar la resurrección de Cristo. Los apóstoles eran específicos en usar 2 emblemas sagrados para recordar la muerte y resurrección de Cristo, y era el bautismo, como lo dice Romanos 6, 4 y 6, y la Santa Cena, como lo dice 1 Corintios 11, 26. Con el bautismo y con la Cena del Señor, los apóstoles recordaban la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él regrese. Nunca usaron el domingo. No existe. Lo que pasa, hermanos, es que no estamos estudiando. Y cuando un católico nos tuerce la Biblia, no sabemos cómo responder. Pero no hay ningún texto bíblico que diga de que hoy en la nueva alianza o en el nuevo pacto debemos de guardar el domingo en honor a la resurrección. Este es otro invento y tradición del sistema católico romano. Es parte del vino de Babilonia estas falsas enseñanzas. La Cuaresma y la Semana Santa y el domingo en honor a la resurrección de Cristo, que hay que guardarlo, también son parte del vino de Babilonia. Terrible, hermanos. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica usa el argumento de la Pascua judía? ¿Saben qué interesante, hermanos? Platicando con un católico, yo tengo muchos amigos católicos y siempre que hablo con ellos tocamos temas bíblicos y saben que me gusta porque somos maduros en la fe en el sentido que no nos enojamos, platicamos formalmente como cristianos, discutimos temas teológicos, algunas veces temas profundos de conocimiento bíblico. Y es interesante que hablando de la Semana Santa, el católico se ve que estudia. Hay católicos que estudian que torcidamente, pero estudian. Para defender sus doctrinas estudian.
Es interesante que él me citaba que la Pascua judía equivale hoy a la Semana Santa, o sea que según el catolicismo romano, cuando se celebra la Semana Santa y la Cuaresma, se está observando la Pascua judía. Pero saben, hermanos, que cuando yo escucho a alguien, yo me gusta que la gente hable para yo después hablar. Es interesante que me puse a pensar por un momento de que el catolicismo dice de que el sábado era para el antiguo pacto. Hoy el domingo es para el nuevo pacto. Pero es interesante que cuando defienden sus doctrinas, son doctrinas que son defendidas con citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, toda la liturgia de la Iglesia Católica tiene que ver con cosas del Antiguo Testamento. Y que ellos las usan, esas citas, para defenderse. Por ejemplo, un sacerdocio terrenal. Ellos dicen de que son el sustituto de los levitas. Ellos hacen incienso en sus misas. Eso tiene que ver con el Antiguo Testamento, incienso. Inclusive para hablar del agua bendita, usan citas del Antiguo Testamento. Qué terrible, hermanos. Pero cuando tocamos el tema del sábado, ahí dicen ellos, eso era para el Antiguo Pacto. Pero todas las enseñanzas que ellos practican las defienden con el Antiguo Pacto, con el Antiguo Testamento. Noten que es una confusión, por eso es que se llama Babilonia. La Iglesia Católica dice que la Semana Santa equivale a la Pascua judía, porque según la Pascua se celebraba después de la Pascua o junto con la Pascua, la fiesta que seguía después de la Pascua era la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba 7 días. Y el catolicismo romano dice que por eso se celebra hoy la Semana Santa. Noten el texto que usan ellos. Levíticos 23, versículos 5 al 6. Hablando de la Pascua y los panes sin levadura. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. Ellos dicen que estos 7 días equivale a la Semana Santa. Interesante. Hermanos, ¿qué pasa si nosotros como adventistas no estudiamos la Biblia? ¿Cómo vamos a poder responderle a alguien? Por eso, hermanos, yo siempre he dicho que para que usted salga a evangelizar la calle, primero tiene que conocer la Biblia, porque allá afuera hay gente que está estudiando, pero estudian para torcer la Biblia y para defender falsas doctrinas. Y si usted no estudia, va a ser engañado. Hermanos, grave error en usar la Pascua judía para decir de que equivale hoy a la Semana Santa. Error. Debemos de recordar que la Pascua judía conmemoraba el sacrificio de Cristo como Cordero, que nos libertaría del pecado. El Cordero Pascual simbolizaba a Cristo. Con la muerte de Cristo, esa fiesta, la Pascua, quedó cumplida y esa fiesta hoy es obsoleta, quedó sin validez. Noten qué interesante lo que dice Pablo. O sea que el argumento que usa el catolicismo romano para defender la Semana Santa cae por su propio peso, porque la Pascua quedó abolida o cumplida con la muerte de Cristo, se le puso fin. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura. Hoy los cristianos no celebramos Pascua, celebramos Santa Cena. La Pascua caducó y se instituyó la Cena del Señor, no misa, Cena del Señor. La misa es otra cosa, es otra falsa doctrina
del catolicismo romano. Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque la levadura simboliza el pecado. Porque vuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros. Noten el pasado, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, hermanos. Celebrar la Pascua hoy, eso quedó en el pasado. La Pascua terminó cuando Cristo murió como cordero. En la Biblia Cristo se le llama el cordero que quita el pecado del mundo. Cristo es el cordero. La Pascua quedó cumplida con la muerte de Cristo. Ahora, noten lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro de Sábado a toda la gente, página 608, párrafo 2, hablando de la Pascua. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años habían anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. ¿Cuál era este rito? La Cena del Señor, no Pascua ni misa. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países a través de todos los siglos, que se refiere hoy a la Cena del Señor. Hermanos, lo que la Iglesia Católica dice que la Pascua equivale a la Semana Santa es error. La Pascua quedó obsoleta, quedó cumplida con la muerte de Cristo. Por doquier, hermanos, si la Iglesia Católica busca textos bíblicos para justificar sus tradiciones, hermanos, carece de fundamento bíblico, hermanos. Los textos bíblicos hablan de otra cosa. Por eso es bien importante, hermanos, que estudiemos. Saben de que el apóstol Pablo había profetizado. En algunas clases ya hemos explicado que el papado, el sistema papal, un sistema político religioso, es el fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva. Lo hemos explicado en muchos temas. Por eso, hermano, yo les digo que escuchen los temas para que no pierdan la hilación de los temas. El papado es fruto de la gran apostasía que Pablo había profetizado. Cuando la iglesia primitiva cayó en apostasía, se introdujeron en su medio prácticas del paganismo, y lo que hizo Constantino el Grande es cristianizar esas tradiciones paganas y ponerle nombre de cristiana, y así retener a los paganos para que cesaran las persecuciones en contra de los judíos. El apóstol Pablo en su tiempo había profetizado esta apostasía. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Noten lo que dijo Pablo acerca de la apostasía de la iglesia primitiva. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonio. Noten que a la iglesia se van a introducir doctrinas de demonio. ¿Cuáles serán estas? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. ¿A qué se refiere esto? Prohibir el matrimonio y prohibir alimentos que Dios creó. El protestantismo le aplica esta cita a los adventistas, porque ellos dicen de que los adventistas prohibimos comer alimentos y creen de que el cerdo es alimento. No, son la mezcolanza de falsa doctrina.
hermanos. Alimento es lo que Dios ha decretado para comer. El cerdo y las comidas inmundas nunca fue dicho que eran alimento. Alimento es lo que Dios ha dicho que se coma. Aquí dice que iba a entrar una apostasía donde iban a prohibir el matrimonio y alimentos que Dios creó. ¿Sabe, hermanos, que esto se cumplió con el sistema católico romano? ¿Qué es prohibir el matrimonio? Lo que se le conoce como el celibato sacerdotal. Y prohibir alimentos es la Cuaresma. La Iglesia Católica durante estas fechas le dice a sus feligreses que coman pescado. Interesante, que coman pescado. Y hubo un tiempo donde el sistema católico le decía a sus feligreses de que no tuviesen relaciones sexuales los matrimonios durante la semana mayor, porque era pecado. Hoy casi no se escucha eso, pero hubo un tiempo en el pasado donde había mucha ignorancia, donde se enseñaba eso. Me acuerdo que cuando estaba yo pequeño que la gente decía, no te subas a un árbol porque eso es pecado en Viernes Santo. La gente se humillaba. La misma ignorancia de la gente creó supersticiones. Interesante. El celibato y la Cuaresma llegaron a formar parte de dos doctrinas de demonios del catolicismo romano. Ahora, pero ¿por qué razón? Estoy investigando por qué razón el catolicismo enfatiza el pescado, comer pescado y los huevos de Pascua. Es interesante, hermano, que todo esto tiene su origen. Lo que pasa es que hay que investigar. Si no hay fundamento bíblico para eso, ¿de dónde viene eso? Hermanos, para los paganos, el pescado junto con el huevo eran símbolos de fertilidad para los paganos. Ustedes van a ver que un pez pone miles de huevos, porque para los paganos los peces eran símbolos de fertilidad junto con el huevo de Pascua, con el conejo de Pascua, símbolo de sexualidad. Es interesante, hermanos, que el catolicismo romano está plagado de símbolos paganos y tradiciones paganas. Por ejemplo, ¿por qué el pescado? Sabe de que para los paganos el pescado era considerado como un dios para los paganos. Por ejemplo, los filisteos y muchas culturas paganas tenían a un dios llamado Dagón. Eso está en Jueces 16:23. Dagón proviene de pez, pez. Dagón era un dios de los filisteos que tenía mitad pez y mitad humano, el dios Dagón. Eso lo encontramos en Jueces 16:23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, a su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Busqué en el diccionario Strong la palabra Dagón. ¿Sabe que Dagón viene de pez? Interesante. No es extraño, hay que ser estudiosos y analíticos. No es extraño que el Papa usa en su cabeza un tipo de gorro, que si ustedes ven, ese gorro es la boca de un pez. Interesante. De ahí donde viene la palabra pedagón, porque el catolicismo romano es la Babilonia espiritual. Todas las costumbres y símbolos y tradiciones del paganismo fueron introducidos a la iglesia con la falsa conversión de Constantino en el siglo III y IV. El Dagón, el dios pez. Interesante. Analicen, hermanos.
Los papas usan un gorro con boca de pescado. Es algo así el gorro que en la cúspide tiene como que es la boca de un pescado. Interesante. Es un honor al dios Dagón, la Cuaresma, pescado y huevo. Por lo tanto, hermanos, la Cuaresma y la Semana Santa carecen de fundamento bíblico. Ahora, ¿qué pasará hoy con nosotros que conocemos la verdad? Él da lástima ver cómo muchos cristianos y aún hasta adventistas que se supone que conocen la verdad andan detrás de estas tradiciones, celebrando tradiciones que ni saben de dónde provienen. Saben, hermanos, que mayor luz, mayor condenación. Eso dice la Biblia. Mayor luz, mayor condenación. Y si aquel siervo fiel, que conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo cuanto quiso, cuando su Señor venga, recibirá muchos azotes, hermano. Pero hay quienes dicen, hermano, estoy de acuerdo, me dicen, de que eso es paganismo. No hay ninguna Semana Santa. No podemos estar predicando mensajes ambiguos. Significa que está prohibido por Dios que yo haga la obra misionera en la Semana Santa y cualquier otra fiesta. Yo le digo, no hay ningún problema que hagamos la obra misionera, siempre y cuando no vaya a ser ese un pretexto para defender y mezclarnos con el paganismo. Yo siempre le he dicho, no hay que ser radicales. La obra misionera, si la hacemos con un corazón sincero y con una conciencia santificada y limpia delante de Dios, usted haga obra misionera cualquier día del año, incluyendo estas fiestas que el catolicismo las celebra. Pero tenga cuidado, no vaya a usar eso como pretexto para mezclarse con el paganismo y con estas tradiciones que son netamente de la Iglesia Católica para exaltar el Domingo de Resurrección, una institución del catolicismo romano. Hermanos, la Biblia dice que hay que salir de Babilonia. La Biblia dice que no podemos mezclarnos con el mundo. No podemos andar siguiendo el error y la mentira, hermanos. No existe Semana Santa. Yo le llamo, hermanos, Semana Zángana. Porque la gente lo que usa es que para estas fiestas, hermanos, la borrachera. La gente se va para las playas. Es una mentira. Esto no es ninguna Semana Santa, se llama Semana Zángana. Hay más accidentes de tránsito. Hay más asesinatos. Se vende más la droga y el licor. Esto no es Semana Santa, hermanos. Esto es puro paganismo. Hermanos, nosotros, hermanos, el deber de nosotros es predicar la verdad. Enseñar a la gente el evangelio verdadero, enseñar a la gente la sana doctrina, porque esto también significa predicar la verdad presente. Hermanos, la Semana Santa carece de fundamento bíblico. La Biblia no habla de Cuaresma ni de Semana Santa. La Biblia habla de un día santo y es el sábado. Vamos a alegrarse a Dios orando, viniendo de rodillas, para que Dios nos dé sabiduría, inteligencia, para que podamos nosotros poder predicar estos mensajes a aquellas personas que están confundidas y que creen de que esto proviene de Dios. Hermanos, no podemos condenar a las personas porque sabemos de que en el catolicismo está la mayoría del pueblo de Dios y hay gente que hace las cosas por ignorancia, no saben. Pero ya para nosotros que conocemos la verdad, ya esto no puede pasarse por alto, porque sería ignorancia voluntaria. El deber de nosotros, hermanos, ahora es predicar, con prudencia, claro, pero hay que predicar estos temas, porque también tiene que ver con verdad presente. El diablo quiere atacar y sigue atacando el día santo de Dios. Vamos a venir de rodillas para alegrarse a Dios por este estudio. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia. Nos hemos dado cuenta, según la Biblia, que la Cuaresma y la Semana Santa, mal llamada, es una tradición de Roma que carece de fundamento bíblico. Descubrimos, según tu palabra, que el único día santo es el sábado, que tú santificaste en la creación para que te adoremos en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias porque estuviste con nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Ok, mis hermanos, Dios me los bendiga. Espero que esta información les haya servido y que podamos compartir este material con aquellas personas que desconocen esta clase de temas. Si quieren el estudio completo, escríbanme a mi correo, a mi WhatsApp, para poder pasarles el mensaje con todas las citas, Biblia, Espíritu y Profecía, para que ustedes puedan predicar este mensaje y puedan compartirlo con las personas. Dios les bendiga.